yo creo que en todas las iglesias que tienen por lo menos 50 miembros, están todos los dones del Espíritu Santo presentes. Yo no creo que el Espíritu Santo reparte sus dones por denominación o por cultura, sino como Él quiere, así dice la palabra de Dios. Buenas noches, muchas bendiciones y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del IBA. Mi nombre es Tomás Turkson y yo te acompaño en este episodio. Hoy queremos hablar de un tema bastante interesante, muy profundo, pero a la vez también controversial y hasta en algunos contextos tabú. Hoy queremos hablar de un tema que ha sido motivo para profundas experiencias de impacto y de transformación en muchas iglesias, pero en otras iglesias ha sido motivo de diversas discordias y hasta divisiones. Hoy queremos hablar sobre el Espíritu Santo y su rol tanto en la iglesia como en nuestra vida personal. El Espíritu Santo siempre es un tema delicado. Conocemos o sabemos que Él forma parte de la Trinidad, pero no sabemos bien cuál es su rol, a veces en nuestra vida o en la iglesia. Conocemos al Hijo, conocemos al Padre, pero el Espíritu Santo es a veces una figura extraña que no sabemos dónde ubicar. Leemos de su actuar en el libro de Hechos, sabemos de los milagros que logró y capaz queramos eso también en nuestra vida, pero no sabemos cómo acercarnos al Espíritu Santo. ¿Será que le puedo hablar nomás al Espíritu? ¿Será que puedo orar al Espíritu Santo? ¿O cuando yo necesito del Espíritu Santo debo orar primeramente a Dios y que Él envíe al Espíritu Santo para obrar en mi vida? Esas preguntas y un texto especial que queremos analizar hoy, queremos hacerle al doctor Martín Eisen, nuestro invitado especial. Y bienvenido, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Yo estoy muy bien y es un tema interesante, aunque alguien dijo cuando se dice interesante todavía no quiere decir nada. Así que podemos decir, es un tema... Bueno, como lo dijiste, controversial en algunos ámbitos. Hay algunos oradores especialmente, no tanto autores, que afirman tener mucha seguridad sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero vamos por partes. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta, si yo la entiendo bien, así es: ¿por qué tenemos más dificultades con el Espíritu Santo que con el Padre y el Hijo? Y yo creo que en la Biblia nosotros tenemos un rol bien definido de tanto el Padre como también del Hijo, o por lo menos, o sea, en la Biblia claramente también vemos el rol del Espíritu Santo, pero en las iglesias, especialmente las iglesias, voy a llamarlo así, protestantes, antiguas, evangélicas, donde están también los menonitas y los bautistas, anglicanos, metodistas, y bueno, o sea, no la rama carismática pentecostal, que sí tiene un entendimiento más diferenciado del Espíritu Santo, pero en los otros, nosotros sabemos que Dios es el creador, creó la humanidad, Dios el Padre, ¿sí? El creador, que envía en su momento a su Hijo Jesucristo, quien muere por nosotros y es resucitado con poder y va de vuelta al cielo. Hasta ahí está todo bien. Y después envía al Espíritu Santo y ahí empieza un poco la confusión. El Espíritu Santo, como no es una persona que camina en la tierra, que no es una persona que se puede tocar, pero según la descripción de la Biblia es una persona, porque se le puede entristecer, se le puede frenar. Entonces la Biblia lo trata como una persona, pero nosotros aparentemente tenemos nuestros problemas, porque no aparece como el Padre, como el Creador que anduvo ahí hablando con Abraham, por ejemplo, visitándole. No es como Jesús, que estuvo en forma visible, como Juan lo describe, vivió entre nosotros y hemos visto su gloria. Juan pone mucho énfasis en que hablamos con él
comimos con Él, le tocamos, fue una persona. El Espíritu Santo de alguna manera es diferente y eso tiene que ver mucho con los milagros que obra, o sea, con las cosas sobrenaturales que están sucediendo alrededor del Espíritu Santo. Yo creo que la gente estuvo más conforme hasta el siglo XIX, terminando el siglo XIX, se hablaba más bien, entregar tu vida a Jesús, se hablaba más de Dios el Padre, de Jesús el Hijo, pero en 1906, cuando empieza todo el movimiento ahí de la calle Azusa en Los Ángeles, en donde surge el movimiento pentecostal, ahí eso revoluciona el mundo y revoluciona también el mundo evangélico. Había varias denominaciones que ya existían y ahí empiezan un poco las controversias. Porque en ciertas iglesias la gente habla en lenguas, hay manifestaciones del Espíritu y en otras no. Y fácilmente ahí vienen las acusaciones, de un lado como del otro, ¿sí? Yo recuerdo bien cuando me fui a estudiar teología en Buenos Aires, en la época en donde el IBA no tenía el nivel universitario que gracias a Dios tiene hoy en día. La primera persona de otra denominación con quien hablé me preguntó si yo hablaba en lenguas. Cuando le dije que no, me dijo, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y yo le creí, o sea, inocente e ingenuo como era, y empecé a orar para que recibiera el Espíritu Santo. No voy a contar todas las cosas como llegué a la conclusión de que no era cierto, pero simplemente no es bíblico. Y nosotros fácilmente acusamos, o digo nosotros, los que estamos del lado de las denominaciones tradicionales, fácilmente acusamos a personas de exageración, de hacer teatro, de imitar, como hoy en día el término fake está en muchos labios, entonces también hablamos de una cristiandad o una vida espiritual fake, de personas que simplemente pretenden ser o hacer algo, pero realmente no existe. Así que todos estos distintos puntos de vista del Espíritu Santo han llevado a que la gente le tiene, no sé si decir miedo, pero un poco tiene cierto cuidado con el tema, ¿sí? Espero que no sea tabú, como dijiste, pero hasta ese punto también puede ser en algunos lados. Y también en ciertas iglesias hubo abuso espiritual en el sentido de que a las personas se les decía, miren, si ustedes no tienen cierta manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, como en mi caso, si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Gracias a Dios que yo no soy una persona que sufre mucho de un trauma de esta clase. Simplemente me voy a la Biblia, empiezo a leer y ahí me doy cuenta que el Espíritu Santo da diferentes dones a la gente. A unos les da el don de hablar en lenguas y a otros les da el don de interpretar lenguas, que interesantemente es mucho menos que los que hablan en lenguas. Yo, por ejemplo, he escuchado a miles de personas escuchar en lenguas, pero todavía nunca escuché a alguien interpretar las lenguas. Caso contrario, mi esposa, que escuchó mucho menos, pero ya escuchó interpretación de lenguas, ¿sí? Entonces yo la envidio por eso hasta el día de hoy. Pero bueno, entonces estas son las cosas que llevan a esta controversia en muchos casos. Y hay gente que libremente dice, bueno, el Espíritu me dijo tal cosa, y lanzan una profecía. Y después, si no se cumple, no se disculpan, no toman responsabilidad, y están en los otros del bando y dicen, no, a esas cosas hay que tener mucho cuidado, no tenemos que decir que es el Espíritu si no estamos 100% seguros, y entonces a veces no dicen nada a pesar de que el Espíritu les está hablando. O sea, resumiendo, yo a veces digo, yo creo que en todas las iglesias que tienen por lo menos 50 miembros, están todos los dones del Espíritu Santo presentes. Yo no creo que el Espíritu Santo reparte sus dones por denominación o por cultura, sino como Él quiere, así dice la palabra de Dios.
Pero en una iglesia en donde la presión social impide que una persona, por ejemplo, hable en lenguas, en otra iglesia la misma presión social hace que una persona que no tiene el don hable en lenguas solamente para conformarse a la presión social. Y eso me han confirmado personas de estas iglesias que dicen: profe, yo realmente no tengo el don, pero yo repito nomás lo que yo escucho que otros me están diciendo, ¿sí? O sea, yo quiero ser bien claro acá. Yo no digo que toda la gente que habla en lenguas simplemente está pretendiendo. Yo creo que hay lenguas auténticas. También sé que este tema no se limita a lenguas, es mucho más amplio, pero uso como ejemplo nomás. Y al mismo tiempo yo creo que en las iglesias en donde no se habla en lenguas hay personas que tienen el don, pero que no se animan porque no saben la reacción de la gente. Así que yo creo que es más bien por eso, no es tanto por una falta de claridad bíblica, sino más bien por las experiencias eclesiales, o sea, cómo las diferentes iglesias a lo largo de un poco más de 100 años han vivido estas expresiones del Espíritu Santo, que la gente tiene cierto temor. En la iglesia de Toronto, por ejemplo, se hablaba mucho de la bendición de Toronto, y uno se fue a visitar y ahí la gente se tiraba en el piso como víboras, estaban ladrando como perros o como haciendo ruidos de otros animales como gatos y otros, y todo eso por el Espíritu Santo, aparentemente. Entonces ahí es donde la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo iba a hacer esto? O sea, ¿qué beneficio hay en que una persona ladre como un perro? O sea, ¿qué nos quiere decir con eso? Y yo creo que todas esas cosas, todo lo que no se puede explicar, uno le mete al Espíritu Santo, le enchufa al Espíritu Santo, porque y pobrecito, voy a decirlo así, ¿verdad? El Espíritu tiene que bancarse todo eso. Tiene que justificar todo lo que nosotros... Aparentemente, sí. Es bueno reconocer también de dónde sale la controversia, y por muchos años también el Espíritu Santo parece haber sido nada más una fuerza en el cristianismo, o por lo menos como lo hemos entendido, y después cuando vino la idea revolucionaria de que era una persona a la que también le podés hablar, le podés contar tus dificultades, surgió la pregunta también entre las personas: ¿acaso Dios espera o permite que nosotros adoremos o hablemos directamente con el Espíritu Santo? Y quiero abrir también un poco esa pregunta e irnos hacia ahí, preguntando: cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como parte de la Trinidad, ¿tenemos permitido acercarnos a Él? Y si lo tenemos, entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo vemos en la Biblia que se hace? Sí, en la Biblia misma no vemos, según yo recuerdo, ninguna oración al Espíritu Santo, así de manera directa como hay oraciones al Padre, o como Esteban, por ejemplo, ora a Jesús. Creo que esa también es una de las pocas oraciones dirigidas a Jesús, sino la única también. Yo creo que no hay ningún problema, y es cierto, o sea, es un importante detalle que estás mencionando, que por mucho tiempo se consideraba el Espíritu Santo más bien como una fuerza, como algo impersonal, más o menos como la electricidad, que cuando te toca ahí bueno, hay un boom, aquellos jóvenes que están viendo las películas de los superhéroes, ¿verdad? Cuando le entra el poder al personaje, así muchas veces se pensaba del Espíritu Santo. Cuando viene ahí te llena de poder, y se tenía esa impresión, pero ese poder no dura para siempre, o sea, eso es para un cierto tiempo, y después necesitas una nueva carga, así como tu celular. Sin embargo, la Biblia lo trata al Espíritu Santo como una persona, y ahí se abre esta pregunta justificada: ¿se puede entonces orar también al Espíritu Santo? Ahí las opiniones están obviamente de personas que dicen que no, porque en la Biblia no está. Pero hay muchas otras cosas que tampoco están en la Biblia, que sin embargo nosotros hacemos.
La forma como nosotros celebramos la Santa Cena, por ejemplo, no está así en la Biblia. En la Biblia siempre era una cena, no era un recordatorio con un pedacito de pan y un poquito de vino. Pero nosotros hemos santificado, vamos a decirlo así, de esta forma, y creemos que está bien así, y yo creo que está bien. En la Biblia no tenemos un modelo, no tenemos un caso de oración al Espíritu Santo, pero eso no significa que está prohibido. Yo sé que a muchas personas, especialmente de mi edad y quizás más grandes también, les resulta un poco incómodo porque no estamos acostumbrados a esto. Aunque yo ya en los últimos años yo lo escuché tantas veces que ya me estoy acostumbrado. Teológicamente no veo ningún problema con orar al Espíritu Santo. Sí, yo lo escucho muchas veces, especialmente cuando empieza un culto donde se dice Espíritu Santo, te invitamos que llegues a este lugar. Eso sí me suena siempre un poco arrogante, porque teológicamente el Espíritu Santo está mucho antes que nosotros lleguemos. Eso sería como que vos venís a mi casa y me decís te doy la bienvenida a tu casa, ¿sí? Bueno, yo ya estoy ahí hace tiempo, yo te doy la bienvenida a vos. O sea, teológicamente hablando, el Espíritu Santo debería darnos la bienvenida a nosotros cuando nosotros vamos a rendir culto a Dios. Pero como te digo, yo no tengo ningún inconveniente si alguien quiere dirigirse al Espíritu Santo, así como hoy en día hay muchas personas que se dirigen a Dios como papá, o incluso algunos papitos, depende un poco de la cultura y de lo que significa el papito. Pero la gente, los cristianos, buscan maneras de dirigirse a Dios de una manera que sea confortable para ellos. Nosotros que crecimos con mucho respeto, normalmente hablamos a Dios como Padre, como Señor, incluso a Jesús le decimos Señor Jesús. Pero hoy en día los jóvenes, muchos son muy cancheros, como dicen los argentinos, y son muy familiares y le hablan a Jesús como su cuate, como su amigo, y quieren orar al Espíritu Santo. Y yo no veo ningún inconveniente con eso. Pero si otro teólogo acá en tu programa dice algo diferente, yo con mucho gusto escucho sus argumentos sobre este punto. Pero yo no encuentro nada que diga que esté en contra de eso. Ya. En el Nuevo Testamento encontramos varias funciones también del Espíritu Santo. Entre esas, es el que nos da el entendimiento de la palabra de Dios, que nos convence de pecado. Entonces, encontramos entre una de esas funciones también, o no tanto funciones, sino un llamado en cuanto al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, el versículo 18, a nosotros el apelo de estar lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces escuchamos capaz o pensamos que cuanto más llenos estamos, tanto mejor se ejercita en la interpretación bíblica en nuestra vida, como esa es una de las funciones del Espíritu, el convencer de pecados, y los que sobreabundan de llenura del Espíritu hasta ya saben los pecados del otro. Entonces surge un poco la pregunta, ¿qué se entiende bajo la llenura del Espíritu Santo y cómo se obtiene? Sí. Este pasaje de Efesios que estás mencionando da a entender que el Espíritu Santo podría ser algo así como un líquido, justamente porque antes de este pasaje habla de que no os llenéis de vino, y el vino es un líquido. Entonces mucha gente ha interpretado que, bueno, así como el vino se puede medir y llena un vaso, ahí el Espíritu Santo también. Y hay personas que están llenos, rebosando luego, así como dijiste bien, y hay otros en donde que están casi secos. Pero si el Espíritu Santo es una persona, no podemos entender la llenura del Espíritu Santo de esta manera. De hecho, en Juan dice que Dios nos da su Espíritu por medida. Así que no es como mi mate acá, o tu tereré, o una botella, o un vaso. Cuando el Espíritu Santo es una persona, la llenura del Espíritu Santo es que uno se abre completamente al Espíritu Santo. Y a mí me ha ayudado mucho una ilustración que
que yo mismo me imagino porque me ayuda. Y es una casa, yo digo siempre aquí en Asunción, donde nosotros vivimos, o en Mariano, donde otros viven, tenemos distintas maneras de tratar a la gente. A mucha gente cuando toca el timbre, simplemente le atendemos ahí en el portoncito y se va nuevamente. A la gente que conocemos un poco mejor le dicen, pasa un rato y dice, sí, acá nomás una cosita, y antes de la puerta uno ya habla con ellos y en 5 minutos se van nuevamente. Y después hay personas que conoces bien y lo invitas a tu casa, se sientan en tu sala. Pero la persona con la cual uno más vive, en mi caso mi esposa, ella obviamente entra en el dormitorio, en el baño, en el depósito, en todos lados. Y yo creo que debemos entender más bien nuestras vidas de esta manera, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y es un caballero, o sea, no va a romper la puerta ni nada. Y nosotros, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, porque evidentemente cuando Pablo da la orden, ser llenos del Espíritu Santo, nos dice algo a nosotros, o sea, nosotros podemos hacer algo para ser llenos. Y yo creo que esto algo es abrir todas las puertas de nuestra vida y decir al Espíritu Santo, mira, acá esta es mi vida. Y como mencionaste recién ya, el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y justicia y de pecado. Entonces el Espíritu Santo quiere limpiar nuestras vidas y quiere llenarnos con la presencia de Dios. Y es nuestra parte abrirle todas las puertas de nuestra vida, en decirle, bueno, el baño también, el depósito, todo pongo a tu disposición, yo no cierro nada, yo no escondo nada, acá estoy, quiero ser transparente. Y yo entiendo la llenura del Espíritu Santo en este sentido. Y si nosotros leemos capítulo 4 y capítulo 5 de Efesios, vamos a ver que habla mucho más de esto, o sea, habla de una vida transparente delante de Dios, una vida digna del llamado, lo llama Pablo en el capítulo 4, que debe tener el creyente. Y no habla de experiencias sobrenaturales, como hablar en lenguas, o hacer palabras proféticas, que dicho sea paso, no está mal, pero no habla de eso, habla ahí de una vida transparente, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo creo que esta es la llenura del Espíritu Santo, cuando estamos totalmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios y estamos totalmente abiertos a que la presencia de Dios invada nuestra vida y nos llene completamente. Interesante la ilustración que usaste, porque deja la pelota de la llenura en realidad de nuestro lado, porque nosotros somos los que le invitamos a nuestra casa, le dejamos o le damos el acceso al dormitorio, al depósito. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, a veces tenemos el concepto, bueno, es obra del Espíritu. O sea, Él tiene que prácticamente venir y poseerme completamente para que esté... Y alguien tiene que venir e imponerme las manos para que eso suceda. Y ya que mencionas imponer las manos para que suceda, tengo una pregunta en cuanto al capítulo 19 del libro de Hechos. Un acontecimiento raro para nosotros, capaz, donde Pablo se va a una cierta zona y encuentra a discípulos que sí ya fueron bautizados, pero que todavía aparentemente no tienen el Espíritu Santo. Porque él les hace la pregunta, ¿ustedes ya fueron bautizados? Y ellos responden sí. Y ya cuentan con el Espíritu Santo, y ellos dicen que no. Entonces les pregunta por el bautismo, etc. Y ahí me gustaría lanzarle también la pregunta, ¿qué del bautismo del Espíritu? Porque este pasaje se ha prestado mucho para justificar un bautismo del Espíritu, diciendo, bueno, con el bautismo no basta, porque acá en la vida de estos discípulos vemos que claramente necesitaban de un bautismo extra, que era el de imponer las manos y bendecir la vida de ellos para que el Espíritu tome lugar en su vida. Sí. En Hechos de los Apóstoles tenemos varios episodios en donde nosotros no sabemos exactamente qué pasó ahí. Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, cuando Felipe va a predicar en Samaria, hay mucha gente que se convierte.
Pero después Juan y Pedro van también a Samaria y les imponen las manos y ahí reciben el Espíritu Santo. De tal manera que incluso un mago que ya se había convertido y también fue bautizado, de nombre Simón, también ve esto y dice, con esto yo podría ganar bastante plata, y les ofrece dinero para comprar este poder. Y el apóstol Pedro, es tocayo de este mago, porque los dos se llaman Simón, ¿sí? Tiene una respuesta no muy amable con él. Le dice que perezca junto con su dinero, cosa que, le asustó al mago eso. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué esa gente no recibió el Espíritu Santo cuando Felipe les predicó y cuando fueron bautizados? Y una situación muy similar se da en Efesios capítulo 19, que es en la ciudad de Éfeso, en donde estuvieron Aquila y Priscila y el tal Apolos. Ellos estuvieron predicando a la gente y viene llegando Pablo y les hace esta pregunta si recibieron el Espíritu Santo. Le dicen, ni hemos escuchado hablar de él, no sabemos quién es este. Bueno, ahí hay diferentes explicaciones. Hay comentaristas que dicen que el Espíritu Santo, cada vez que entra en un nuevo grupo cultural, ahí hace como un gran boom una vez. Hechos capítulo 2, nosotros vemos que, ahí se convierten 3,000 personas, aunque no dice que en este momento el Espíritu Santo también cayó sobre los 3,000, dice que cayó sobre los 120 que estaban ahí antes, ¿sí? Pero ahí tenemos una acción del Espíritu Santo. Después vemos en el capítulo 8 donde los samaritanos se convierten. Y después en el 19 donde se convierten griegos, serían en este caso los que viven, los gentiles. Pero no es una explicación del todo satisfactoria, porque antes del capítulo 19, mucho antes ya se convierten otros gentiles. Ahí nosotros tenemos el famoso caso de la visita de Pedro a la casa de Cornelio, que probablemente es la primera misión transcultural, porque va a un grupo de personas que eran griegos, romanos, y ahí incluso el Espíritu Santo cae sobre ellos antes de ser bautizados. ¿Sí? Mientras Pedro está hablando ahí, de repente cae el Espíritu Santo sobre ellos y las manifestaciones que él ya conoce que sucedieron con ellos se dan, y ahí es donde él hace esta pregunta. Si Dios no hace diferencia, el Espíritu Santo cae sobre ellos, ¿por qué no les vamos a dar el bautismo también? Y hay que darle, yo le doy cierto crédito a las personas que interpretan de eso, de que, el bautismo del Espíritu Santo puede ser un acto aislado, o debería ser un acto aislado, pero no del todo. No estoy del todo de acuerdo con esa teología que dice, el bautismo en agua es una cosa y después de eso tiene que venir el bautismo en el Espíritu Santo, porque no tenemos suficiente base bíblica para eso. En ningún lugar de la Biblia encuentro yo un versículo que dice así tiene que ser. Esto es el protocolo que vamos a seguir. Primero conversión en Cristo, después bautismo y después Espíritu Santo. El eunuco etíope, por ejemplo, ¿tuvo el Espíritu Santo o no cuando se fue a Etiopía? Yo creo que sí, pero la Biblia no lo dice. Y hay muchos otros casos de personas donde la evidencia está de que están llenos del Espíritu Santo, donde los frutos del Espíritu están. Por ejemplo, Bernabé, pero donde no hay una indicación clara que sobre esta persona cayó el Espíritu Santo o que fue bautizada con el Espíritu Santo. Mi explicación es que, tiene varias partes. Una es de que sinceramente había personas que no sabían del Espíritu Santo, como el Apolos.
Cuando Apolos llega a Éfeso, relatado en el capítulo 18 de Hechos, dice que él ya había convencido a mucha gente ya llegó a creer por sus palabras, pero que solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora nosotros no sabemos qué significa eso, si significa que no sabía nada de lo que Jesús hizo después de todo eso, o si el bautismo nomás es el de Juan, que era un bautismo por arrepentimiento, y que él bautizaba a gente en base a su arrepentimiento, pero no en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús mismo había mandado en Mateo capítulo 28. O sea, esta es una explicación, que hubo discípulos, digamos, que no conocían toda la historia, porque recordemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, no estaba escrito en esa época. O sea, todo se transmitía verbalmente, las historias. Hoy en día nosotros decimos, bueno, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en aquella época, ellos fueron perseguidos, ellos iban de aquí para allá. El caso de Apolos, él vino de Alejandría, o sea, ahí del norte de África. Y lo que hacen Aquila y Priscila con él es impresionante porque le explican, dice ahí, el camino. Entonces puede ser que hubo un grupo de discípulos que simplemente no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en base al arrepentimiento. Y que un grupo de personas recibió este bautismo y después fueron bautizados de una manera diferente. La otra explicación es de que personas son investidas con un poder especial del Espíritu Santo para en momentos especiales de su vida y para actividades especiales. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. En el capítulo 4 viene nuevamente el Espíritu Santo sobre los mismos discípulos. Y todo el lugar está temblando ahí, dice, pero el producto es que fueron llenos, fueron llenos del Espíritu Santo, y en Reina Valera usa esa palabra, y con denuedo hablaban la palabra de Dios. O sea, parece que es una confirmación para que vayan a predicar la palabra a pesar de todos los peligros que están ahí. Porque el resultado es después de que Pedro y Juan regresan de haber sido encarcelados y de haber sido pegados y todo, y estaban felices por haber sido considerados dignos por sufrir por Jesús, vuelven, dan testimonio, y ahí es donde el Espíritu Santo cae nuevamente sobre todo el grupo. O sea, el Espíritu Santo puede caer más que una vez sobre las mismas personas. Y yo veo una consistencia en esto también con el obrar del Espíritu en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos acciones esporádicas del Espíritu de Dios. Tenemos en el libro de los jueces, por ejemplo, tenemos 13 jueces. En 4 de ellos, ahí dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Mayormente para hacer algo violento, no para hablar en lenguas ni nada, sino para liberar al pueblo de Israel de la opresión la cual estaban sufriendo. Solamente en el caso de Sansón dice que 4 veces el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios vino sobre él. Para mí el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es la misma persona. No creo que ahí haya diferencias. Pero ahí lo que no consiguió el Espíritu Santo es un cambio de vida profundo, por lo menos de Sansón. O sea, él quería seguir viviendo como a él le antojaba, pero usar el poder de Dios. Y Dios de hecho le da este poder en momentos claves de su vida. Y yo creo que eso es lo que sucede también en el Nuevo Testamento, y esto desde mi perspectiva está sucediendo hasta el día de hoy. Cuando personas necesitan, yo sé que es peligroso decir una porción especial, porque ahí otra vez estamos cortando a la persona, vamos a decir un momento, un acompañamiento especial de parte del Espíritu Santo. Él tiene la libertad de manifestarse de esta manera, de una manera sobrenatural. Y ahí hay personas que caen en éxtasis,
no en la droga de éxtasis, sino, o sea, en un estado en donde no recuerdan lo que están haciendo, y yo no tengo ningún problema en decir que sí, esto es obra del Espíritu Santo. Yo creo que el problema que muchos de nosotros tenemos, y hay especialmente los teólogos, que queremos explicar todo, o creemos que necesitamos tener que explicar todo. Y eso no podemos. Y eso nos resulta incómodo cuando hay cosas que nosotros no podemos explicar o cosas suceden que no sabemos en dónde encajar. ¿Sí? Y yo me imagino que a veces Dios se divierte con nosotros, ¿no? Porque nosotros queremos explicar todo de Él, pero cuando nosotros pensamos, voy a decirlo de esta manera, el día que nosotros podemos explicar todo de Dios, Dios deja de ser Dios. Porque nuestra mente finita nunca va a poder entender todo el obrar de Dios. Y yo creo que a lo largo de la historia Él siempre se divirtió también en dejándonos de vez en cuando un poco en offside, como decimos en fútbol. Ese offside seguramente lo experimentó Pedro también cuando en la historia que usted mencionó, donde se fue a la casa de Nicodemo y cayó el espíritu antes de que termine la casa de Cornelio era, de Cornelio. Sí. Y después cuando da su informe dice, y mientras estaba predicando cayó el espíritu. O sea, sí, el protocolo todavía, o sea, el Espíritu Santo no respetó el protocolo por lo visto. Exactamente. Entonces yo creo que puede ser una buena conclusión también un poco al tema. Hay muchas preguntas todavía abiertas que podríamos ir hablando. Una de esas usted mencionó también, que es entristecer al espíritu, que puede ser otro capítulo aparte. Sí. Pero creo que hoy por lo menos lo dejamos hasta acá. Muchas gracias, profe. ¿Hay una última palabra que quiera compartir en relación al tema? Sí, yo quiero decirle a todos los oyentes que no tengan temor del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras vidas. Si no estás seguro si tenés el Espíritu Santo o no, abrir tu vida, invitarle a tu vida. Jesús está con nosotros. Yo creo que no hay tantos secretos en eso. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo, pero después se fue al cielo. O sea, Él se refirió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, y no hay grandes secretos ahí. Hay que abrirse y no tenerle miedo, porque esto nunca fue la intención de Dios, que nosotros le tengamos miedo al Espíritu Santo. Así que vivamos con el Espíritu Santo y vivamos vidas dignas del Espíritu Santo. Muchas gracias, profe, por haberse tomado el tiempo de venir y aclararnos también muchas de estas preguntas. Gracias también a ti que nos estás siguiendo. Gracias por tomarte el tiempo y escucharnos, y te esperamos nuevamente en 2 semanas acá con un nuevo episodio en el podcast del IBA. Bendiciones.